López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México, y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, en vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos, en California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, en Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos al aire en este momento en Telefórmula. En Easy estamos al aire, en Easy en el canal 121. En Sky estamos al aire en el canal 157. En Total Play, canal 161. Megacable, canal 153. En Dish estamos al aire en el canal 354. También estamos al aire para nuestros paisanos en Telefórmula Estados Unidos, a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto, también estamos al aire en internet y en redes a través de radioformula.mx y a través de lopezdoriga.com. Y hoy es miércoles 15 de junio de 2022. Han transcurrido 166 días y faltan 199 para que termine este año. Estamos en la semana número 24. ¿Y de quién es santo? Gina Trejo Briseño, me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes. ¿De quién es santo este miércoles 15 de junio? Joaquín, buenas tardes. Pues te cuento que hoy es santo de Vito, Modesto, Livia y Yolanda. Muchas felicidades. Bueno, primero quiero hacer un recuerdo de mi amigo Modesto, ¿sí? Modesto Gutiérrez, que falleció hace unos días. Todos los años lo felicitaba yo, y antes a su papá, don Modesto, les he contado, ¿sí? Que era el dueño, entre otras cosas, del Salón de los Abanicos, que estaba ahí en la contraesquina del Heraldo de México, atrás del Cine México. Ya no existe ni uno ni el Salón de los Abanicos. Pero mi amigo querido, su familia, su papá, su mamá, ¿sí? Fernando, su hermana, Lolita, en fin, todos para todos ellos, mi recuerdo. De Modesto, sí. Hoy es santo de Yolanda Ocampo. Yolanda, te mando un beso, muchas felicidades. De Yolanda Ciani, de Yolanda González, de la gran Yolanda Andrade, felicidades. Y de nuestra amiga Yolanda Velázquez del Auditorio Nacional. Hoy es cumpleaños del poeta Jaime Labastida. Y si todo esto Gina Trejo Briseño, que es hoy, miércoles 15 de junio, ¿nos quieres decir, por favor, de quién va a ser santo mañana jueves 16 de junio? Claro que sí, Joaquín. Te cuento que mañana es santo de Ciro, Quirico, Aureliano, Lugarda y Alicia. Un fuerte abrazo para todos ellos también. Así es, y saludo al equipazo. Lola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. María Dolores Colín, Karina Macías, María Luisa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malpica, Óscar Satarán, Gina Trejo Briseño, Salvador Escobar. En Telefórmula los saludan Berta Coronado, muy buenas tardes, Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Dino La Corona. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo. Con mucho que es muchísimo, pero muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y sin duda muchísimo también, pero muchísimo de todo lo que usted leerá, escuchará y verá en el correr de las próximas horas, esta tarde y esta noche. Bueno, pues en la información, la Fed acaba de subir 0.75 de punto la tasa de interés, incremento que no se veía desde 1994 ante la altísima tasa de inflación. La inflación está en Estados Unidos a niveles no vistos desde hace 40 años, desde 1981. Por eso ha subido en este momento, en este instante, la tasa 0.75 de punto. ¿A qué va a llevar esto? Bueno, pues esto va a llevar a que el Banco de México en la Junta de Gobierno, en la reunión de su Junta de Gobierno esta semana, aumente en México las tasas de interés otros 0.75 de punto, otro 0.75%. Si no, al tiempo el presidente había expresado apenas ayer su disgusto porque quieren estos neoliberales, incluido el Banco de México, combatir la inflación subiendo las tasas. Y pues sí, no hay de otras. En otra información, detienen a 5 sospechosos por el linchamiento del abogado Daniel Picasso en Huauchinango, Puebla. Era además, sí, asesor en la Cámara de Diputados.
Sobre esto el presidente López Obrador repitió lo que había dicho cuando, ¿se acuerdan ustedes de aquel linchamiento de policías federales en Tláhuac? Que le costó a Marcelo Ebrard la salida de la Secretaría de Seguridad del gobierno del entonces Distrito Federal. Pues dijo hoy lo mismo, ¿sí? Su respeto a la cultura, tradiciones y creencias de los pueblos originarios. No me lo puedo creer, presidente, que ante este linchamiento usted hable de respeto a la cultura, tradiciones y creencias de los pueblos originarios. El linchamiento está en la cultura, en las tradiciones y en las creencias de los pueblos originarios. Aunque estuviera ahí, usted no puede estar de acuerdo con un linchamiento. Es el presidente de la República. Y luego minimizó los hechos de violencia de ayer en el Estado de México, donde hay un saldo de 11 muertos, delincuentes muertos, y en Chiapas, donde pues el pánico ahí en San Cristóbal de las Casas, delincuentes disparando y sembrando el terror en San Cristóbal de las Casas, que es un lugar maravilloso. Y por supuesto dijo que no va a cambiar su estrategia de seguridad, ya sabe, abrazos y no balazos. Y luego enseguida que el narcotráfico controle el país. Dice que hay lugares donde un cártel predomina y ahí no hay homicidios. Y luego, presidente, entonces que los estados deben estar controlados por un solo cártel para que no haya homicidios. De repente no lo acabo de entender. Y luego dijo, ¿sí? No sé qué pasaba esta mañana, que no se hospedaría en un hotel de lujo porque le da remordimiento de conciencia. Él que vive en un palacio, en el Palacio Nacional, con el distractor del horario de verano. Dijo que una encuesta, sí, de la que nadie se enteró. ¿Usted supo de la encuesta que hizo el presidente? Pues yo no, la verdad. Y ya tiene el resultado, además, 71% de los mexicanos dijo estar a favor de eliminar el cambio de horario. 71% de los mexicanos, presidente. ¿A qué hora hicieron la encuesta, presidente? Y que la próxima semana va a enviar una iniciativa para acabar con él. Y es que le cuesta mucho trabajo levantarse una hora antes. Como se levanta a las 5, pues y él se rige con un solo horario, pues él, para él son las 4 de la mañana. De nuevo, sí, temas personales de los que se derivan políticas públicas. La Secretaría de Hacienda dice que de no aplicarse el subsidio a las gasolinas, el precio sería por litro de 34 pesos. Hoy entró en vigor el aumento de 1 peso en el transporte público concesionado en la Ciudad de México. Se forma otro huracán en el Pacífico, se llama Blas. Se fortaleció frente a Michoacán y aunque se aleja, descarga fuertes tormentas en el litoral mexicano y hay alerta. Y en el resto del mundo. Corte Suprema de Estados Unidos desestima apelación republicana que pedía mantener regla migratoria de Trump que castiga a migrantes con menos recursos en la concesión de visas y permisos de residencia. Joe Biden critica a industria petrolera por el aumento de precios de los combustibles y les advierte que tomará medidas. China refrenda respaldo en materia de soberanía y seguridad a Rusia. Argentina asegura que cumplió todos los pasos respecto al avión venezolano sancionado por Washington y retenido en Buenos Aires. Moscú reduce 1/3 más sus entregas de gas por el gasoducto Nord Stream. Para enfrentar la viruela del mono hay que reforzar medidas de control y vigilancia, recomienda la OMS. En instantes, más información. Continuamos. Bien, pues voy a ir contigo, Lupita Gálvez, Fórmula Puebla, el caso del linchamiento de quien la comunidad de Pueblo Bueno, que dice el presidente, acusó de robachicos. Y resulta que era un asesor legislativo aquí en San Lázaro. Lo mataron, te escucho. Muy buenas tardes, Joaquín. Te informo que esta madrugada fueron detenidos 5 implicados en el linchamiento de Picasso en Huauchinango. Entre ellos está el que le prendió fuego. Más información en unos minutos. ¿Se imagina morir quemado? ¿Se imagina lo terrible que tiene que ser eso? Morir quemado. Y lo que dijo el presidente, en un momento se lo voy a decir, se lo va a tener Sara Pablo. Mientras tanto, Leonel Palacios, el caos ayer en San Cristóbal de las Casas. ¿De qué se trata? ¿De matar a San Cristóbal de las Casas y que no vaya la gente por temor? Te escucho, Leonel Palacios, Fórmula Chiam. Joaquín, buenas tardes. Con referencia al caos que se vivió el día de ayer en San Cristóbal de las Casas por la presencia de grupos armados, se trata del conflicto que traen 21 organizaciones indígenas por el control del mercado particular en la zona norte, que al intentar destituir al administrador, sujetos con armas largas irrumpieron el lugar generando la zozobra. Fue hasta después de un par de horas que arribarían fuerzas federales y estatales para restablecer el orden. Joaquín, el avance de la información. Gracias, y mientras esto ocurra allá, lo grave fue aquí en el sur del Estado de México, ahí pegadito a Guerrero,
el saldo de este enfrentamiento de delincuentes con fuerzas estatales y federales aumentó de 10 a 11 muertos, ¿sí? Esto fue ahí en Tezcaltitlán. Quiero decirle que hay heridos, sí, de los heridos hay 3 estables y 1 en terapia intensiva. Leopoldo Espejo. Joaquín, la Fiscalía Mexiquense informó que se incrementó a 11 el número de delincuentes muertos tras el enfrentamiento en Tezcaltitlán el día de ayer. Además, pasan de 7 a 10 los detenidos, de los cuales 7 permanecen hospitalizados, de ellos 3 estables y 1 en terapia intensiva. Joaquín. En respuesta a todo esto, el presidente dijo que no va a cambiar, ya saben, los abrazos ni los balazos. Bueno, abrazos y no balazos, sí. Y que dijo esta afirmación que en los estados donde hay un solo grupo criminal, dice que ahí no hay homicidios. Entonces, presidente, debo derivar que la solución a la violencia, más de 123,000 homicidios dolosos en lo que va de su gobierno, es que en los estados solo haya un grupo delincuencial que tenga el control absoluto. ¿De veras, Sara Pablo? Joaquín, tras los actos violentos en el Estado de México y en Chiapas, el presidente López Obrador dijo que no se puede cambiar las cosas de la noche a la mañana y destacó que en estados donde predomina un grupo criminal no hay altos niveles de homicidios, pues el 75% de los asesinatos tiene que ver con enfrentamientos entre bandas del narcotráfico. Los detalles más adelante. Bueno, ok, 75%. Estamos hablando de 3/4 partes vamos a dejarlo en 120,000, ¿sí? Serían 33, casi 40,000 homicidios, presidente, entonces son entre grupos que no son delincuenciales. Este mismo argumento de que se enfrentan entre ellos mismos, lo usaba Felipe Calderón, presidente. El mismito. Y luego lo usó también Enrique Peña Nieto, el mismito. Y es el mismito que está usando usted. Cuando es otro gobierno, otra forma, otra transformación, usted dice que no son iguales, que gracias a Dios que no es Felipe Calderón, que no lo confundan, pero da el mismo argumento en esta vertiente. Mientras tanto, Maximiliano Cortés, ya están bien contentos en Colima, porque de los 20 contenedores que se robaron, que ya encontraron 6, creo que hasta 8, ¿sí? Creo que hasta 8 contenedores, ¿sí? Y la verdad es que esto retrata, este debe ser el mayor robo que está registrado en México en cuanto a volumen, ¿sí? Maximiliano Cortés, Fórmula Colima. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Auditorio de la República, Adrián Joya, vicefiscal en Colima y vocero de la Mesa de Paz, aseguró que se recuperaron 8 de los 20 contenedores robados en un patio de maniobras en Manzanillo. Se sabe ya el contenido de 16 y no se ha podido confirmar si parte del botín fue oro, plata y zinc. Más adelante tendremos información. Gracias. Es que también esto se hizo así la nota, ¿no? Oro y plata y joyas, decían. A ver, con uno, vamos, es que no puede haber un solo contenedor cargado de oro, vamos, es que es ya de locura. Lo que es de locura, pero sí es cierto, es que se hayan robado 20 contenedores. Mientras tanto, pues Israel Aldave, qué bueno que ya no iba a haber este turismo legislativo, ¿eh? No, hombre, están recorriendo el mundo en primera clase, con viáticos, desayunos, comida y cena. Unos están en Egipto, imagínate las pirámides. Bueno, el recorrido por el Nilo. Israel Aldave. Joaquín, senadores y diputados de Movimiento Ciudadano acusan que Morena los excluyó de formar parte de la Comisión Permanente del Congreso, a pesar del fallo del Tribunal Electoral que ordenó su incorporación a este órgano legislativo por venganza política. Acusan que van a recurrir de nueva cuenta a la autoridad para denunciar el desacato por parte de la bancada de la autollamada Cuarta Transformación. Joaquín. Pues Israel es un desacato, es un mandato, es un fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un tribunal constitucional a la altura de la Suprema Corte. Sus fallos son inapelables. Pues para que vean que a mí no me vengan con esos cuentos de que la ley es la ley, ni hablar, no lo acatamos. ¿Y sabe qué pasa? Nada, absolutamente nada, ¿sí? Le digo que son las formas legales en los tiempos estelares de la Cuarta Transformación. ¿A qué me refiero? A que desacatan un fallo de un tribunal constitucional Morena, ¿y sabe qué? No pasa nada. No me vengan con el cuento de que la ley es la ley.
Voy a los anuncios y después de los anuncios voy a hablar que en un momento, ¿sabe con quién? Con el embajador Ken Salazar. Hoy voy a hablar con él en este espacio. La Organización Panamericana de la Salud advierte que en la última semana aumentaron 71% los contagios de COVID en México. En Querétaro fue asesinado un subgerente de Petróleos Mexicanos y le digo, no pasa nada. Continuamos. Regresamos con más información aquí en Grupo Fórmula con López Dóriga. Ahora sí, Israel Aldave, ya me detallaste el rechazo de Morena al este desacato a un fallo constitucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y ahora sí, cuéntame, esto que ya se había acabado, decían, porque son diferentes, ya saben, ¿no? Esto de que el turismo legislativo, no va a haber turismo legislativo. Hay legisladores mexicanos hasta en Egipto. ¿Se imagina el viaje? Y de gorra. Y adelante, te escucho, Israel. Joaquín, y en más del turismo legislativo, mientras unos senadores de Morena viajaron a Marruecos, Turquía y Bélgica, otros más se encuentran en Egipto, como el caso de Eduardo Ramírez, quien va a participar en un parlamento juvenil en donde se van a discutir temas referentes al cambio climático. Joaquín. No, hombre, fundamental que vayan, ¿sí? Fundamental, pero vamos, si no van estos senadores mexicanos a Egipto, se viene abajo el pacto climático. De veras, ¿sí? Entonces, pues hay que ir, ni modo, se tienen que sacrificar. Y voy contigo, Omar Hernández, secretario de Salud de Zacatecas, que se llama Osvaldo Pineda, pues ya fue denunciado penalmente ante la Fiscalía General de la República. ¿Qué va a pasar con él? Gracias, Joaquín. El secretario de Salud de Zacatecas, Osvaldo Pinedo, fue denunciado penalmente ante la Fiscalía General de la República. Los médicos y enfermeras descubrieron que sigue firmando como secretario general de la sección 29 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, donde se cobra desde 60,000 pesos, todo orquestado por el secretario de David Monreal, acusan los trabajadores de la salud. Con los detalles, Joaquín, más adelante. ¿Será este un golpe para Ricardo Monreal? ¿Por qué lo digo? Porque su hermano, David Monreal, es el gobernador de Zacatecas. Y ya ve cómo se llevan, ¿no? En esos tiempos, repito, estelares de la 4T. Jenny Valencia, ¿y qué le debemos dar las gracias a Hacienda? ¿De veras? Dice que de no aplicarse el estímulo estaremos pagando 34 pesos por gasolina. De todos modos, estamos pagando el subsidio o el estímulo, como lo quieran llamar, para no llamarle subsidio. Pues, ¿de dónde creen que sale el dinero? ¿De dónde creen que sale, Jenny Valencia? Te informo, Joaquín, que la Secretaría de Hacienda afirmó que de no haberse aplicado el 100% de estímulo fiscal a las gasolinas y el diésel, su precio actual sería de 34 pesos el litro y se hubiera incrementado 2% la inflación. Descartó que peligren las finanzas públicas por el estímulo fiscal. El detalle más adelante. Y ahora señala que equivale, que va a salir tablas, dice, porque equivale al 1%, como dijo, el 1% del PIB, 310,000 millones de pesos. ¿De veras? El 1% del PIB son 310,000 millones de pesos. No han cambiado las cosas. Héctor Herrera, mientras tanto, pues México no lo está haciendo, porque una cosa es el discurso oficial, ¿sí? Y otra es la realidad cerca que es. Héctor, coopera, por favor, Héctor Herrera, te escucho. México encabeza una reducida lista de economías, Joaquín, con mayores lastres en el crecimiento económico producto de la pandemia. Casi todos los países que integran el G20 muestran en el primer trimestre de este año una recuperación respecto al Producto Interno Bruto que tenía antes de la emergencia sanitaria. 3 son la excepción y uno de ellos es México. Gracias. Bueno, pues la obra que dejó Enrique Peña Nieto, y además siempre se lo reclamé, este tren, tu obra emblemática, ¿sí? Cuando después de cancelar por el tema de la Casa Blanca, el tren México-Querétaro que iba a hacer con los chinos, pues una de sus prioridades era el tren México-Toluca, porque era de Toluca, ¿sí? Ahí sigue votado, que se iba a inaugurar en 2017. Nada, pues estamos en 2022 y apenas van a soltar un poco de dinero. ¿Para qué? Pues para agilizar, no para terminar, no, para agilizar las obras en las estaciones de Santa Fe y Observatorio, que es prácticamente lo que está pendiente, todo lo que es la Ciudad de México. Eso es lo que está pendiente. Óscar Soñé.
Joaquín, para agilizar las obras del Tren México-Toluca en las estaciones Santa Fe y Observatorio, se canalizarán 350 millones de pesos más. Esto gracias al acuerdo alcanzado entre la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes y el Gobierno de la Ciudad de México. Joaquín. Gracias, Judith Martín. Pues al presidente Biden no le está yendo nada bien, ¿eh? No le está yendo nada bien. Perdón, no le está yendo nada bien. ¿Por qué? Pues porque tienen problemas de gasolinas. En California está costando un galón $10. Estamos hablando que son como 47 pesos el litro. Así en California. Ahora sí, Judith Martín, adelante. El índice de aprobación de la ciudadanía estadounidense hacia el presidente Joe Biden cayó por tercera semana consecutiva y se sitúa ahora en un 39%, aproximándose al nivel más bajo de su presidencia. Y es que según una encuesta de opinión nacional realizada por la agencia de noticias Reuters, junto con la consultora Ipsos, más de la mitad de los estadounidenses desaprueba la gestión del mandatario. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Pues cómo no lo va a desaprobar. ¿Cuál es el problema? Los precios de la gasolina como nunca, en realidad sí, como nunca. La inflación en los niveles más altos de los últimos 40 años. Las tasas de interés subiendo, escalando brutalmente. La carestía. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Miren que me decían, no, es que con la Cumbre de las Américas, como no le salió tan bien, bajó la aprobación. No, hombre, vamos... Fuera de Los Ángeles, nadie se enteró en Estados Unidos que había una Cumbre de las Américas en Los Ángeles, y ni siquiera en toda la ciudad de Los Ángeles se enteraron. Le digo a usted, lo de los días miércoles, jueves y viernes que duró la cumbre, ni una nota en primera plana, ni en el New York Times, ni en el Washington Post, ni en el Wall Street Journal. En Los Ángeles Times solo uno, el primer día, y luego cero. Vamos, si ni en Los Ángeles existe en la primera plana del principal periódico Los Ángeles Times la Cumbre de las Américas, ¿usted cree que va a existir en Ohio? ¿O en Dakota? No, hombre, no, nada, o en Nebraska. Claro que no. El tema es el económico, el bolsillo. Y voy contigo, Alberto Hernández Unzón. Ya llegó Blas. ¿Qué tal, Joaquín? La circulación del huracán Blas y la inestabilidad de la cuarta onda tropical estarán provocando nublados con chubascos fuertes y llovinas en gran parte de México, el desarrollo de sistemas de tormentas eléctricas con chubascos muy fuertes y el riesgo de granizadas en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Valle de México y Oaxaca, fuertes vientos y oleaje elevado en Jalisco, Michoacán, Colima y Guerrero. Ese es un avance del pronóstico, Joaquín. Buenas tardes. Gracias, ingeniero Hernández Unzón, jefe de meteorología del Grupo Fórmula. Y en el resto del mundo, Gina Trejo-Brisset. Gracias, Joaquín. Pues la Fiscalía de Perú solicitó investigar al presidente Pedro Castillo, señalado de ser el jefe de una organización criminal. La Unión Europea anunció acciones legales contra Londres por romper el acuerdo contra Irlanda del Norte. Reino Unido expresó su rechazo a estas medidas. La Fiscalía Suiza pidió una condena de 1 año y 8 meses para los expresidentes de la FIFA, Michel Platini y Joseph Blatter, acusados de enriquecimiento ilícito. Asesores independientes de la FDA evalúan respaldar las vacunas anticovid de Pfizer y Moderna para menores de 5 años en Estados Unidos. La ONU instó a acelerar la aplicación del Acuerdo de París para hacer frente al cambio climático. Y Joaquín, de acuerdo al Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo, 4 de cada 10 personas en el mundo, es decir, el 38% de la población global, evita las noticias porque deterioran su estado de ánimo. Pues por ahora, así las cosas en el mundo, Joaquín. Gracias. Y bueno, si esto es en el mundo, esto es en las finanzas. Fíjese, hace un momento al empezar el programa, ¿sí?, el dólar interbancario se estaba cotizando en el mundo en 20.66. Tras el anuncio de la Fed de aumentar 0.75 de punto la tasa de interés, que va a llevar a aumentar en México la tasa de interés también 0.75 de punto, recuperó 25 centavos. En este momento el dólar interbancario, que hace un instante, sí, a la 1:30 estaba en 20.66, está en 20.41. En ventanillas se está vendiendo en 20.76. En los bancos hasta en 21.52. El euro en el mundo, que estaba en $1.02, ahora está en $1.04. Y en México un euro se vende en 23 pesos con 12 centavos. El petróleo, Héctor R.
El precio del barril de petróleo se está reportando, Joaquín, ya en $113.96, bajó $1.1 respecto al precio previo y se ubica $58.86 por arriba del precio de referencia para este año, que es de $55.1 por barril. Gracias, Héctor. Yo lo quiero invitar, como todos los días, a que tenga usted la información en tiempo real. ¿En dónde? Aquí, en lopezdoriga.com. ¿Dónde está lopezdoriga.com? Es muy fácil. Lopezdoriga.com está donde esté usted, donde quiera que esté, en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de México. Siempre me tiene al alcance de la mano, 24 horas del día, 7 días de la semana. ¿Qué dice? lopezdoriga.com. Identificados líderes de grupo que efectuó disparos en San Cristóbal de las Casas, dice el alcalde. Voy a hablar en un momento con el alcalde de San Cristóbal de las Casas. Le recuerdo que le invito a que me siga en mi Facebook. En Facebook soy Joaquín López Dóriga. Que me siga en Instagram. En Instagram soy López Dóriga. Que se suscriba al canal de YouTube. También es López Dóriga. Y les recuerdo que tiene toda la información en tiempo real en mi Facebook, en Instagram, en YouTube, en Telegram, en Spotify y en Amazon Music. Y por supuesto, le invito a que se integre a esta incontenible comunidad de Twitter, @López Dóriga, y que en esta tarde de miércoles 15 de junio de este año de 2022, le voy a tener a usted todo esto. Esto y mucha más información solo aquí con López Dóriga. Sígalo en Twitter en @López Dóriga. Ya son más de 8 millones de seguidores. Franco, Portugal, Cancino, muchas felicidades, te quiero mucho. Que estás muy feliz. Bueno, pues mire, voy a ir contigo, Leonel Palacios. El punto es que, pues, lo que vimos ayer allá en San Cristóbal de las Casas es que no me lo puedo creer. No me lo puedo creer porque, ¿cómo decirlo? A ver, San Cristóbal de las Casas es un lugar maravilloso, extraordinario, único. Y no sé de dónde salió tanta gente armada y tan violenta para liquidar o resolver, entre comillas, así resuelven las cosas, una disputa por un mercado. Además es un mercado privado. Entonces, les explotó el caso. Leonel Palacio. Te escucho, Fórmula Chiapas. Joaquín, reportarte con referencia al caso San Cristóbal de las Casas, acontecido el día de ayer, pues se trata de una manifestación de grupos de locatarios del mercado de la zona norte por la destitución del administrador de ese lugar. Terminó todo en un enfrentamiento del cual se sabe de manera extraoficial dejó algunos lesionados, y es que un grupo de personas llegaron a las instalaciones de la administración del mercado, donde pintaron con leyendas, pintarrajearon parte de la salida pues y entrada de este lugar, pidiendo pues la destitución del administrador y el dirigente de una de las 21 organizaciones que se mantienen en el tianguis de la parte exterior a la nave de este mercado. Tras enterarse del hecho, un grupo de personas armadas, con armas largas por cierto, ingresaron por la parte trasera de la nave principal del mercado, provocando un enfrentamiento entre estos dos grupos que provocó tensión en diferentes colonias y tiendas de cadenas nacionales, a grado tal de cerrar las puertas, quedando varias personas al interior. Quienes se encontraban en la zona vivieron momentos de terror, ya que se hicieron circular una serie de videos y fotografías donde se apreciaba claramente a las personas armadas, y de inmediato pedían la presencia de los elementos policíacos, tanto también del ejército mexicano, para restablecer el orden, ya que incluso circulaban denuncias de automovilistas a quienes les arrebataban sus pertenencias. Horas más tarde fue que elementos de la Policía Municipal, Estatal, la Guardia Nacional y militares ingresaron, encontrando barricadas hechas con bloques de cemento, además de llantas quemadas y un vehículo incendiado sobre la carretera hacia la Quinta San Martín, por lo que acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos en San Cristóbal para sofocar las llamas, además de un vehículo completamente quemado en las afueras de las bodegas en la parte trasera de este mercado en la zona norte de San Cristóbal. Esta es la información. Gracias, Leopoldo. Lo que no sé es de dónde salió todo este grupo armado. En un instante surgió. Y ahí lo ve usted con chalecos blindados, con armas largas, rifles de asalto. ¿Qué está pasando? Algo está sucediendo. Algo está sucediendo que no se alcanza a ver desde Palacio Nacional. ¿Por qué dice el presidente que no, que él va a seguir con su misma estrategia? Bueno, estrategia entre comillas, sí, de abrazos y no balazos. Y al hablar del linchamiento ahí en Huachinango, en Puebla, el pueblo bueno, ¿sí?, dijo que determinó que una persona era robachicos y lo quemaron vivo.
y era un asesor de la Cámara de Diputados. Ellos se guardaron en la Cámara de Diputados un minuto de silencio en su recuerdo. Y dice el presidente esto, no, yo respeto las costumbres y tradiciones, usos y costumbres y tradiciones de los pueblos originarios. Presidente, el linchamiento está en los usos, costumbres y tradiciones de los pueblos originarios y en la cultura, dijo también, de verdad. Mientras tanto, Leopoldo Espejel, pues aquí sí hubo más más balazos que abrazos. No sé qué vaya a decir el presidente. Bueno, ya sé que lo que dijo, ¿sí? Ahora nos lo va a decir Sara. Te escucho, Leopoldo. Efectivamente, Joaquín, fíjate que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ajustó por la noche el número de delincuentes fallecidos, que fue de 11, tras este enfrentamiento registrado la mañana de ayer en Texcaltitlán, uno de los municipios ubicados al sur del Estado de México. Joaquín, además, también informó que pasan de 7 a 10 los detenidos, de los cuales, Joaquín, 4 permanecen hospitalizados, de ellos 3 se encuentran estables y 1 en terapia intensiva. También ha confirmado, Joaquín, que únicamente 3 agentes de la Fiscalía que participaron en este enfrentamiento resultaron lesionados. Solo 2 de ellos fueron trasladados a bordo de un helicóptero hacia hospitales donde se reportan fuera de peligro tras este enfrentamiento, Joaquín, que se registró justamente en los límites con el estado de Guerrero, donde opera el cártel de la familia michoacana, y que de acuerdo con la institución, pues los elementos de la Fiscalía llevaban a cabo en ese momento un ingreso precisamente para verificar, Joaquín, puntos donde pudieran estar algunos objetivos prioritarios cuando fueron atacados. Tras este enfrentamiento se aseguraron 20 armas largas, tipo R-15, armas cortas, cartuchos útiles, vehículos de alta gama, chalecos antibales, uniforme tipo militar, así como equipos de comunicación. Ahí a ese lugar, Joaquín, en estos momentos aún permanece la presencia de agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, por supuesto la Policía Estatal y de la Fiscalía Estatal en el Estado de México. Joaquín, el reporte que tengo. Gracias, y mientras tanto, Maximiliano Cortés, Fórmula Colima, pues resulta ahora que que es el mayor robo, por lo menos en volumen, en la historia de México, 20 contenedores, me lo decía el vocero de la Secretaría de Marina Armada de México, que no estaban en el puerto, que estaban en un almacén, pues, privado. Pues resulta que ahí queda ya para el récord, y voy contigo, Maximiliano Cortés, que están diciendo que ya encontraron algunos, pero no otros. Debe ser un problema encontrar 20 contenedores, ¿se imagina? Ya no están ahí, hombre. Si llevaron 20 tráileres para llevarse el botín, 20 contenedores. Te escucho. ¿Qué tal, Joaquín? Auditorio de la República, Adrián Joya, vicefiscal en Colima y vocero de la Mesa de Paz, aseguró que se recuperaron 8 de los 20 contenedores robados en un patio de maniobras de Manzanillo. Se sabe también ya el contenido de 16 y no se ha podido confirmar si parte del botín fue oro, plata y zinc, como inicialmente se había dicho. Adrián Joya estableció que hubo una confusión al momento de saber el contenido de los contenedores robados, pues una de las empresas que ubicó sus productos se llama Comercializadora Oro, esta empresa que importó los duraznos. De ahí, dijo, se empezó a difundir esa versión. El vicefiscal aseguró que los 8 contenedores recuperados estaban en un patio cercano a donde fueron sustraídos. Indicó que se desconoce el contenido de uno de los contenedores recuperados, pues este cuenta con los candados y sellos. Los demás tienen alimentos enlatados y electrodomésticos. Esta información confirmada también por los dueños de estos productos importados. Derivado de esta investigación, no se tienen a personas detenidas y no se ha proporcionado más datos porque son parte de la secrecía de la investigación. Hasta aquí mi información. Gracias, Maximiliano. Ahí está. Mientras tanto, Sara Pablo, el presidente, dice que él va a mantener dice que no va a cambiar su estrategia. Yo pregunto, ¿cuál es la estrategia? ¿Los abrazos es una estrategia? Es una frase, es un eslogan. Abrazos y no balazos, punto. Es un eslogan. Por otra parte, dice el presidente que en los estados donde hay una sola banda, fíjese el reconocimiento, la magnitud, profundidad de lo que está diciendo el presidente de la República. Que en los estados donde hay una sola banda del crimen organizado, no hay homicidios. Oh, claro. Ahorita le voy a pedir, Carlitos Pena, pero a ver si nos puedes preparar en un momento, cuando puedas,
Pero ¿cuáles son los estados, sí? ¿Cómo están los homicidios por estados? Y también dijo que ante el linchamiento en Huachinango, en Puebla, de este asesor de la Cámara de Diputados, no, que él respeta las culturas, las costumbres, la cultura, los usos y costumbres y las tradiciones de los pueblos originarios. Y al que asesinaron, quemado presidente, ¿qué le hizo usted a su familia? Pues también respeten. Sara Pablo. Tras los actos violentos en Texcaltitlán, Estado de México y San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se puede cambiar las cosas de la noche a la mañana y destacó que en estados donde predomina un grupo criminal no hay altos niveles de homicidios, pues el 75% de los asesinatos tienen que ver con enfrentamientos entre bandas del narcotráfico. Descartó un cambio en la estrategia porque insistió, la violencia no se combate con violencia y negó que el 30% del territorio nacional esté dominado por el crimen. Apuntó que son 6 las entidades que concentran el 50% de los asesinatos: Estado de México, Michoacán, Baja California, Guanajuato, Sonora y Jalisco. Está muy vinculado con las bandas de la delincuencia que quedaron sembradas desde el periodo neoliberal. No son nuevos, son los mismos, que vienen desde Calderón y se fortalecieron en los últimos tiempos. Hay lugares en donde predomina una banda fuerte y no hay enfrentamientos entre grupos y por eso no hay homicidios. Se los explico más. Es interesante. Por ejemplo, en Sinaloa no está Sinaloa entre los estados con más homicidios. Señaló que en Chiapas resultó una persona muerta y en el Estado de México fallecieron tanto criminales como agentes. Es lamentable que existan estos grupos de choque muy cercanos a la delincuencia organizada y se va a seguir actuando, aplicando la ley y que no haya impunidad. Y en el caso del Estado de México se trató de un enfrentamiento con policías ministeriales que iban a ejecutar una orden de aprehensión y de acuerdo al informe que se tiene, pues fueron agredidos y hubo un enfrentamiento y perdieron la vida tanto personas de este grupo de la delincuencia como policías. Pasadas las elecciones, el presidente López Obrador pidió que la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda informen cuál es el estatus de las investigaciones contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Javier Cabeza de Vaca, sobre presuntos actos de corrupción. Recordó que en su momento una dependencia de Estados Unidos solicitó información del patrimonio del mandatario estatal, pero sus abogados argumentan que ese documento es falso. La verdad nos hará libres. Y un día después de la reunión en el PRI, en el que algunos integrantes pidieron la renuncia del presidente del tricolor Alejandro Moreno, el presidente López Obrador ironizó al señalar que a él le conviene que sigan los mismos dirigentes partidistas. Anticipó que él seguirá mandando iniciativas, entre ellas la propuesta para poner fin al horario de verano. Si yo actuara de mala fe, hasta diría que mantengan ahí a los mismos dirigentes de estos partidos, porque nos ayudan, parecen promotores de la transformación. Va por México, aguanten, aguanta, el pueblo se levanta. La verdad, muy mal. El Ejecutivo cerró la conferencia con el poema La calumnia de Rubén Darío. Con imágenes de Aldo Reyes en Grupo Fórmula, Sara Pablo. Gracias, Sara Pablo.
Pues dice el presidente lo de Sinaloa, ¿sí? Pues presidente, lo de Sinaloa, ahí porque nomás funciona el cártel de Sinaloa. Por eso dice usted que es de los estados donde hay menos muertos, porque ahí el cártel de Sinaloa controla todo. Y él resuelve, ¿eh? No entra nadie a Sinaloa, solo ellos. ¿Se acuerda aquella jornada en Culiacán? Y el hijo del Chapo Guzmán, solo ellos mandan. Doblaron al gobierno mexicano, doblaron al Estado mexicano, y usted dio la orden de que liberaran al hijo de este narcotraficante. Bueno, le aprecio mucho ahora al presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, Mariano Alberto Díaz Ochoa, que me haya aceptado esta llamada. Señor presidente municipal, me da mucho gusto saludarle. Lástima que sea por este motivo. Buenas tardes. Buenas tardes, don Joaquín, desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y muchas gracias por contactarme y a sus órdenes. A ver, ¿qué es lo que pasó? ¿De dónde salió tanta gente armada? Primero dígame, ¿cuál fue el conflicto? Porque me hablan de una disputa por zonas del mercado, por el control del mercado, ¿no? Sí, hay un mercado en la zona norte de San Cristóbal. Yo sé, don Joaquín, que San Cristóbal de las Casas es uno de sus pueblos favoritos, y lo sé porque fue saludado en San Cristóbal, señor. Y San Cristóbal hay una zona que es la zona norte de la ciudad, que lo conforman 49 barrios y colonias de zona indígena, de otros municipios que vinieron a vivir a San Cristóbal de las Casas, y es una gran franja de San Cristóbal, que hace 12 años un gobernador les construyó un mercado y se los dio, se los donó, se los escrituró a cada uno de los locatarios. Es un mercado privado, no le pertenece al municipio ni al Estado. Ellos se administran solitos, ellos cobran el derecho de permanecer tanto locatarios como los que venden en el piso del mercado. Y realmente ahí empieza la disputa por el control de la administración del mercado en dos grupos. Si este control lo quiere tener un grupo, el otro grupo no lo quiere soltar porque lleva 12 años en la administración, y ese es el verdadero problema. Pero lo más triste y lo más preocupante es que salieron a relucir armas de uso exclusivo del ejército, que realmente nos preocupa a los de San Cristóbal de las Casas, pero sobre todo la población está indignada porque sienten que su autoridad no le está respondiendo. Sienten que... Sí. A ver, señor presidente municipal Díaz Ochoa, ¿de dónde salió tanta gente armada? A ver, estábamos, no sé... Estamos viendo encapuchados, chalecos blindados, rifles de asalto. ¿De dónde salió tanta gente armada en un instante? Efectivamente, hasta nosotros nos espantamos, don Joaquín. Realmente es un problema que se ha venido suscitando en San Cristóbal de las Casas, y yo como presidente municipal asumo toda la responsabilidad, don Joaquín. Yo soy el responsable de salvaguardar la integridad física y patrimonial de todos los que vivimos aquí, pero necesito la colaboración también del Estado y de la Federación para que juntos, créame usted, don Joaquín, que juntos lograremos controlar estos delitos que, como dice usted, el día de ayer salieron muchos encapuchados y armas y chalecos, y de repente, pero son puros tiros al aire, don Joaquín, no hubo un solo herido, no hubo un solo muerto. Qué bueno, ¿no? Eso qué bueno. Gracias a Dios que no hubo nada de eso, pero asustan. Sí, por eso le digo. Hay miedo en la población. Una persona. No va a haber miedo. No hay muerto, don Joaquín. Sí. Yo sé que no hay muertos, pero lo que voy, señor presidente municipal, Díaz Ochoa, es que de repente toparse con estos sujetos armados, encapuchados, chalecos blindados, con rifles de asalto y disparando, usted me dice que al aire, pues, es de infarto. Es de temor y de miedo. La gente está espantada, la gente está temerosa, está también indignada por la falta de actuación de su autoridad. Y yo asumo mi responsabilidad, don Joaquín, pero también tengo que reconocer de que el grupo era superior a nuestra policía local, estaban mejor armados que nosotros. O sea, este grupo de asalto eran más y estaban mejor armados que la policía municipal de San Cristóbal de las Casas. Así es, don Joaquín, no puedo tapar yo el sol con un dedo, y asumo mi responsabilidad y sé que tengo que dar la cara y salir adelante, y le ofrezco a mi pueblo, porque el pueblo tuvo confianza en Mariano Díaz Ochoa, y tengo que responderle a la gente, pero
sí necesito el acompañamiento y que cada policía hagamos el quehacer que nos corresponde, porque no pueden surgir armas, como dice usted, de uso exclusivo del ejército. Necesito la colaboración del ejército, que hagamos operativos de desarme en San Cristóbal. San Cristóbal es un pueblo tranquilo, somos referencia internacional, don Joaquín. Lo sé por eso. Recibí mensajes de Europa, de Estados Unidos, de América Latina, porque todos los turistas que me encuentro en la calle y platico, les doy mi número y me dijeron qué está pasando en San Cristóbal. Y eso preocupa porque puede inhibir el turismo. Nosotros nos vivimos y nos dedicamos únicamente del turismo aquí en San Cristóbal de las Casas, y usted lo sabe, don Joaquín, y tenemos que cuidar este pueblo mágico, que somos el más mágico de los 132 pueblos mágicos de México, y tenemos que trabajar y dar la cara y luchar y defender a nuestro pueblo, pero lo tenemos que hacer con valentía, con gallardía, dando la cara. Y con eficacia, y ya. Así es, don Joaquín, tenemos que dar resultados porque la gente, usted vio las imágenes de tiendas comerciales, la gente tirada al piso, un centro de salud, doctores, enfermeras y pacientes tirados al piso. Ahora imagine usted las casas aledañas al mercado, pues todo el mundo asustado y con justa razón, don Joaquín. Nosotros logramos retomar el control de toda esa zona 3 horas después, lo tengo que reconocer, pero el ejército estaba en otras tareas, en un municipio cercano a San Cristóbal de las Casas, Teopisca, por eso se tardaron en llegar, pero cuando entramos ya todas las policías, estos grupos delincuenciales, cuando ven ya la fuerza de nosotros, se diluyen, se escapan, se van, por eso no tenemos detenidos, pero sí hubieron carros quemados y hubieron motocicletas quemadas, don Joaquín. Pues cómo lo siento por San Cristóbal de las Casas, cómo lo siento por la gente de San Cristóbal de las Casas, porque esas son de las cosas que ahí se van quedando, porque repito, no salieron, no fue una generación espontánea, no fue un acto de magia, que de repente salieran estos grupos armados, encapuchados, con armas de asalto y disparando. Ahí están, lo que pasa es que ya se guardaron. Y quiere decir, perdón, que pueden salir en cualquier momento otra vez, señor presidente municipal. Así es, don Joaquín, por eso tenemos que coordinarnos los 3 órdenes de gobierno y atacar este problema que es delicado, que tenemos que enfrentarnos a estos grupos y tenemos que dar todo, si no San Cristóbal se va a perder, don Joaquín. Somos la ciudad principal turísticamente hablando en el estado de Chiapas y somos un referente nacional y tenemos que cuidar este municipio que es emblemático en Chiapas y en México, don Joaquín. Y yo voy a dar todo de mi parte. El gobernador también estuvo muy pendiente desde un principio dando la cara a través de la Secretaría General de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad Pública, y hemos estado coordinadamente. Ahorita ya tenemos rondines y estamos resguardando todas las zonas. El ejército mexicano hizo favor ya de desplegar un buen operativo en todo San Cristóbal. Estamos caminando y esperemos que esto se prolongue, que no sea nada más de hoy y mañana y pasado mañana. Sí, claro. Y ya se acaba todo, sino que mantengamos esta presencia permanentemente, don Joaquín. Pues que así sea, y cualquier cosa hablamos, señor presidente municipal. Y le mando un saludo y créame que lamento muchísimo lo que haya sucedido esto en San Cristóbal y que pues no lo podemos permitir, porque ¿sabe qué? No podemos perder San Cristóbal. Así es, don Joaquín, y yo comparto esa idea con usted. Soy el más preocupado, pero también soy el responsable de lo que pasa en San Cristóbal. Venga, pues le mando un abrazo y espero que hablemos pronto. Buenas tardes, don Joaquín. Buenas tardes para usted. Es el presidente municipal de San Cristóbal de las Casas. Sí, el presidente municipal de San Cristóbal de las Casas. Yo voy a ir a unos anuncios y después de los anuncios. Bueno, pues en Nuevo León, migrantes centroamericanos varados en Monterrey se cosen los labios en protesta, pues porque ahí están centroamericanos. Este país, las principales ciudades se está llenando de migrantes que no tienen, que no tienen dónde morirse, ¿sí? No tienen qué comer, no tienen qué vestir, no tienen con qué taparse. Y esto está creciendo y creciendo. Estados Unidos aprueba por unanimidad la vacuna Moderna para niños de 6 meses a 5 años. Allí la están aplicando. Aquí apenas se va a aplicar la de 5 a 11 años, ¿sí? Y en un momento, aquí el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, continúa.
Siguen esta tarde de miércoles con todo lo que es noticia, aquí con López Dóriga. Ya volvemos. Mesa de los miércoles, Roy Campos, René Casados y don Pepe Fonseca. Roy, muy buenas tardes. René, muy buenas tardes. Don Pepe, ¿qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Una provocación, don Pepe, ¿sí? Claro que sí, Joaquín. Mira, yo no sé qué vio el presidente en el horizonte sexenal, que quizá vio que, salvo el aeropuerto Felipe Ángeles, todo está a medio hacer. Quizá vio otra cosa, pero tiene que ser algo muy serio como para que recurra a la suprema distracción. La suprema distracción de la sucesión presidencial que detonó con el mitin allá el domingo en Toluca. Y tan seria como para que esté en plena campaña, una campaña que busca poner a Morena en pie de guerra, ir aplastando desde ahorita a la oposición y para que nadie se equivoque, machacando una y otra vez que ya no hay tapadismo, pero que el proceso de las encuestas está bien controlado y bajo el supremo mando del presidente de la República. Así de claro. Roy. A ver, esto no necesita crear estas distracciones. Existe esta distracción, aunque el presidente no la ponga, pero la pone, ¿no? A ver, están en un momento de euforia de Morena, ¿no? A ver, qué mejor momento para destapar las corcholatas, que por cierto, lo que se hace con una corcholata es destaparla. Bueno, qué mejor momento para decir quiénes son las tres, que a ver, triunfo electoral, crisis en los partidos de oposición, qué mejor momento para decir aquí estamos los candidatos fuertes y hacer un super meeting. Pues sí, y le está funcionando, Le está funcionando porque los tres delanteros pues son tus tres corcholatas y del otro lado se están peleando. El día de ayer en la reunión del PRI sí fue muy importante. A ver, por lo que se sabe es, sí le pidieron la renuncia a Alejandro Moreno, o sea, sí se la pidieron. No todos, sí, claro, pero se la pidieron. Y él dijo, les acepto todo menos eso no voy a renunciar, es decir, me quedo. Quiere decir que, ojo, no controla el Senado. Ahí estaba el coordinador del Senado y ahí estaba Beatriz Paredes. No controla el Senado. Seguramente hay división en la Cámara de Diputados. No controla el CEN, pero no controla el Senado. ¿Por qué se quiere quedar? Primero, también avisó en esa reunión que no va a la candidatura presidencial. Es decir, ya dijo yo no voy. Es decir, uno menos en la lista, lo cual pasamos no es de cierto, 1-0. Pero eso solo lo dijo ahí, Roy. ¿Qué? Eso solo lo dijo ahí. Claro que va. Mira, yo para mí pasa de un aspirante a 0 aspirantes ahí en el PRI, ¿no? Porque bueno, luego, ¿por qué quiere quedarse? Mira, yo lo he evaluado y así. Hoy tiene una narrativa totalmente negativa, su narrativa alrededor de él, y un triunfalismo de Morena impresionante hoy. Pero es probable, porque existe la probabilidad de que ganen Estado de México y Coahuila. O sea, sí, Coahuila es un estado priista donde va adelante el PRI en las preferencias y donde tiene un candidato adelantado, que es Manolo Jiménez. Y en el Estado de México es un estado en donde la alianza superó a gobierno en el 2021. Es decir, en los dos existe la posibilidad de que ganen. Si eso llega a pasar, la narrativa cambia, se abaja la narrativa de Moreno de triunfalismo y Alejandro Moreno llegaría con muy buena posición. Es decir, él quiere llegar hasta el final de agosto del año que entra con una posición distinta a la que hoy tiene. Bien, René. Sí, Joaquín, buenas tardes. Ese acto de campaña anticipada, el mitin de salida en la sucesión presidencial y el Estado de México, esa proclama, la toma de Toluca, enmarcar territorio, es un acto más del presidente de comunicación simbólica, triunfal y triunfalista, de tomar y seguir tomando la iniciativa con ese espectáculo y ese despliegue y manifestación de poder. Una gran puesta en escena desde la perspectiva de ellos, de representación, de pasarela y presentación oficializada, partidista formal, de aspirantes designados, lo que él, imitando
Concepción de Daniel Cosío Villegas ha llamado despectivamente a estas precandidaturas o candidaturas corcholatas. Es otra expresión más, Joaquín, por mucho de lo sucedido, de no me vengan a mí con que la ley es la ley. Un mitin electoral bajo el eufemismo de asamblea informativa que ha llamado a disputas jurídicas. Bien, permíteme un momento, René. ¿Sí? Permíteme un momento, René, tengo que ir a un corte y regreso enseguida. Regresamos con la mesa recta por René Casados y don Pedro Fonseca, y en un momento con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar. Continuamos. Regresamos con más aquí en Grupo Fórmula. Quedo contigo, René, para pasar enseguida con don Pepe. Adelante. Sí, mencionaba yo que lo que sucedió en el acto de Toluca, y aunado también, Joaquín, a lo que has mencionado en tus notas al iniciar el noticiario, de estas opiniones que sigue reiterando el presidente ahí donde hay violentación a la ley y donde hay un linchamiento, y salirse por la tangente desde su perspectiva con la clásica frase hecha de respeto a las culturas, a las tradiciones y creencias de los pueblos originarios, cuando lo que ha habido es eso, un linchamiento. Pero infortunadamente, Joaquín, seguirá siendo esa su política, igual cuando tenemos las manifestaciones de violencia y se refiere a las muertes provocadas por la criminalidad, en un asunto de igual eslogan, como decías tú, más un eslogan que una política estratégica de abrazos, no balazos. Y esas son las consecuencias de seguir privilegiando desde el poder central el interés personal sobre la vigencia del Estado Nacional de Derecho, sobre la vigencia del respeto a la ley, Joaquín. Bien, don Pepe. Por supuesto que necesita el distractor el presidente, porque la realidad lo empieza a alcanzar, pero el presidente es un maestro en crear percepciones, en crear expectativas. El problema con esto, de lo que habla René y de lo que ya han comentado sobre el linchamiento de este muchacho y la violencia que está en todos lados, el presidente tiene derecho, se ganó el derecho cuando ganó la elección a imponer su proyecto, a meternos en los temas que él quiera, a llevar el país por el rumbo que él considere que es el correcto. Ese derecho se lo dieron las urnas. Lo único, Joaquín, el único derecho que las urnas no le conceden a nadie en una democracia, y México es una democracia, el único derecho que no le conceden es a que pretenda la cuarta transformación, su gobierno, sus funcionarios y sus partidos pretendan estar por encima de la ley. Eso sí no, Joaquín. Eso no se lo podemos permitir, porque esas son pulsiones autoritarias que hacen muy peligroso el camino que empieza a tomar la cuarta transformación. Así es, ahí está lo que mencionaste, Joaquín, el desacato de Morena al fallo constitucional. Voy a cambiar el sentido que diste, Pepe. No le dieron el derecho, le dieron un mandato. Los votos le dan un mandato. El mandato a hacer las cosas bien, a solucionar, a atender a la gente y solucionar temas. Y el 1 de diciembre de 2018 en el Zócalo, él dijo, no tengo derecho a fallar. Es lo que él dijo. Cuando dice que le dieron el derecho, él dijo, a eso no tiene derecho, a fallar. Y en temas de seguridad sí está fallando. O sea, lo de la economía lo voy a dejar a un lado, pero hoy uso una frase de decir, no se resuelven las cosas de la noche a la mañana. Sí, de la noche a la mañana lo dice cuando estamos prácticamente por cumplir 4 años de su elección el próximo julio, ¿no? Y dice... El próximo día 2. Sí, el 2 de julio es 2 años de su elección, 4 años de su elección, y dice, no se resuelve de la noche a la mañana. Y luego dice... La violencia es porque se están disputando el territorio, hay bandas, y donde no hay violencia es porque hay una sola banda. Me gustaría que esa banda que controla fuera el gobierno, no la delincuencia. Me gustaría que donde no hubiera violencia,
es porque hay una banda y se llama la ley, la legalidad o los gobiernos, y no porque se le entregó a alguien, porque entonces ¿quién gobierna? ¿Quién decide? ¿Quién manda? ¿Quién controla las vidas de los ciudadanos? Pues parece que no es el gobierno y lo está aceptando el gobierno. Entonces yo creo que sí está fallando en el tema de seguridad, está fallando, y que nos vengan a decir que esto tarda generaciones, pues nos lo hubieran dicho en campaña. Así es, René. En abono a lo que dice Roy y a lo que mencionaba con precisión don Pepe, Joaquín, vuelvo a mencionar la palabra infortunadamente. Lo que sucede es que estamos ante un partido ya dominante como Morena, ante un gobierno y ante un presidente que ha mostrado bajo aprecio y por momentos inexistente lealtad legal, no solamente por la institucionalidad democrática, sino también porque ha tratado de normalizar que su causa es lo suficientemente buena, moralmente superior, como para permitirse transgredir la ley por ser portador de salvación. Y sobre todo, para lo que mencioné antes, para mandar incentivos que no son los indicados, ahí donde hay gente que transgreden la ley misma. Gracias, René. Gracias. Permítanme un momento. Está el gobernador de... Perdón. Está el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Embajador, me da mucho gusto saludarle finalmente, aunque sea por aquí. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. ¿Cómo están ustedes? Estamos muy bien, embajador, a todo dar. ¿Y usted cómo se ha sentido en México? Oiga, yo aquí digo que tiene usted ya su gafete de visitante frecuente en Palacio Nacional, embajador. Pues no, pero aquí en México pues nos va muy bien, ¿no? Celebrando la grandeza de México y siempre, como estaba comentando hace unos momentos, ¿no? El acceso a la Casa Blanca, al presidente Biden, a las agencias de Estados Unidos y también aquí en México con el presidente López Obrador y el Palacio y el gabinete es parte de mi trabajo para poder hacerlo bien. Ningún embajador ha ido tantas veces a Palacio Nacional como ha ido usted y no hay secretarios. Usted va más a Palacio Nacional que muchos secretarios del gabinete. Pues yo no me pongo a contar, ¿no? Yo voy al Palacio cuando hay necesidad, cuando hay negocio que hacer y por eso voy cuando he ido, porque hay mucho trabajo que hacer entre México y los Estados Unidos, ¿no? Somos los vecinos más importantes, la relación más importante de los Estados Unidos en el mundo. Entonces, entre más estoy ya hablando y en diálogo con el gobierno mexicano, lo mejor. Embajador, dígame, ¿cuál es su mayor preocupación en la relación con México? La mayor preocupación la veo como oportunidad, ¿no? La oportunidad es el enlace económico que es para siempre entre México y los Estados Unidos. Eso lo vemos en automotriz, en muchísimas diferentes cosas, ¿no? En la agricultura, pero ese es el enlace económico. Y luego el otro es el enlace en nuestras gentes, ¿no? Hay 300 millones y más de estadounidenses, 40 millones de ellos son mexicanos americanos. Y luego también tenemos aquí 125 millones mexicanos. Entonces, ese enlace es para siempre. Y la preocupación mía es que las divisiones que hemos visto nosotros en el pasado, por ejemplo, en la administración anterior de los Estados Unidos, esas relaciones donde se hacen los muros entre las naciones, eso no se me parece que es bien. Entonces, asegurando que tenemos unos marcos de relación legalmente y en relación entre los dos países, es lo que tenemos que hacer y es lo que yo trabajo todos los días para hacer. Embajador, yo a lo largo de los años, son muchos, tengo casi 54 años de reportero, por momentos me queda la impresión de que en esta buena vecindad, Estados Unidos es el vecino y México es el bueno. Hay una como ley del embudo en la relación. Dime otra vez, Joaquín, ¿cómo lo ves tú? Sí, que en esta buena vecindad, Estados Unidos es el vecino y México es el bueno, el que se deja de todo. Mira, no sé si lo veo yo así, pero lo que sí veo es que la relación entre los Estados Unidos y México no siempre ha sido una relación buena, ¿no?
aunque la relación es una relación profunda en muchos diferentes aspectos de la vida de los dos países. Pero, como lo vimos en la administración anterior, hay algunos en los Estados Unidos que ven a México como un país en no un buen sentido. Lo que el presidente Biden lo ve y el cambio que estamos nosotros queriendo hacer es que México no es lo que dice el presidente Biden, el backyard. It's not the backyard to anybody. Sí. Somos socios, ¿no? Somos vecinos. Nos ayudamos uno a los otros. Tenemos oportunidades, las vamos a perseguir conjuntos. Tenemos problemas en migración, en seguridad, energía, cambio climático, pero los vamos a resolver como socios. Y esa es la manera que lo vemos ahora en este 2022. Vendrán otros, por supuesto, los Estados Unidos, posible también en México, en días adelante, años adelante, donde lo vayan a ver de manera diferente. Pero no es la manera en que lo vemos nosotros y no es la relación que nosotros estamos construyendo ahora entre los Estados Unidos y México. No, en eso miren, eso se lo tengo que reconocer totalmente. Fue un mundo la relación con el tormento que fue Donald Trump. Yo hablo de la relación, ya no hablo de la política interna. Y sin duda hoy es otro mundo la relación que hay con el presidente Biden. Y cómo él ve México y cómo lo veía su antecesor. Son dos mundos diferentes, embajador. Sí, y nomás para comentar, Joaquín, sí, el mundo es diferente, pero miren, el presidente Biden y su equipo, yo soy parte de ese equipo, ¿no? Llegamos a un tiempo, no llevamos en el gobierno poco más de un año, donde hallamos un mundo en desorden por lo que había pasado en lo anterior. También hallamos un mundo de la pandemia donde estaba sufriendo, temblando el pueblo de la humanidad, ¿no? Por la pandemia. También hallamos un pueblo con dificultades en lugares extranjeros y muy lejanos. Y obviamente ahora lo más reciente con lo que pasó con la invasión de Rusia y Ucrania. Entonces, el trabajo del presidente Biden, el trabajo de su equipo, incluyéndome a mí, es de ver en qué manera traemos un orden bueno para la humanidad y para nuestros pueblos. Entonces, por eso todo el equipo del presidente Biden estamos trabajando día y noche para asegurar el mejor futuro para nuestros pueblos. Embajador Salazar, yo desde hace muchos años dije que la migración iba a ser el signo del nuevo siglo, ¿sí? Y lo hemos visto en Europa, ahora lo padecemos. México siempre ha sido un país con tema migratorio históricamente, pero a mí me da la impresión de que la Casa Blanca, o incluso el presidente Biden, si me deja personalizarlo, ha tomado la decisión de que el gobierno de México haga lo que tenga que hacer con los demás. Nuestro asunto prioritario es que López Obrador contenga la migración. ¿Coincide usted con esto? No, Joaquín, porque la realidad es que lo que estamos viendo nosotros es un flujo de migración que nunca se había visto en la vida tuya. Siempre había habido, tenías el tema de migración, que ha sido un tema de mucha dificultad, ¿no? Para todos los países, pero especialmente para los migrantes que tienen que llegar a ese corredor. Yo fui senador de los Estados Unidos, trabajé muy cerca con el presidente Bush y senadores famosos como Ted Kennedy y John McCain para tratar de hacer un marco nuevo de migración. Ahora, lo que está pasando en el 2022, los flujos que estamos viendo de todo el mundo, incluso muchos países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Ecuador, donde quiera, hasta África, la India, Europa, donde quiera, que están llegando aquí, nunca se había visto, ¿no? Entonces, la cosa más importante ahora es los acuerdos y los entendimientos que estamos haciendo con las Américas, que fue parte de lo que se anunció en la cumbre de las Américas el viernes pasado, donde vamos a tratar de hacer un marco regional para que la migración que va a ocurrir, que tiene que ocurrir, va a ser una migración legal y una migración ordenada. Pero es un trabajo que es difícil, no va a pasar de un día al otro.
pero ya vamos tomando unos pasos en una dirección buena. Es verdad, embajador, se lo pregunto porque tengo la versión, pero gracias por estar aquí para poderlo confirmar, que usted en algún momento planteó que era mucho más fácil contener a los migrantes en los 300 kilómetros del Istmo de Tehuantepec con la obra del transísmico que en los 3.250 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Mira, Joaquín, lo de la inmigración, para que los migrantes se puedan tener una manera humanitaria, para que tengan esperanza, para que tengan como lo dice el secretario Blinken varias veces, un derecho de quedarse en su casa. Tenemos que tener un sistema en total. Y en ese sistema, control de las fronteras en los países es importante. Guatemala, México, Honduras, por todos los países de Centroamérica, Colombia, y también los Estados Unidos, México, Estados Unidos. Entonces, esos controles es parte de la solución que se requiere. Pero también se tiene que asegurar que vamos a tener las oportunidades para que los migrantes que quieren salir a trabajar lo puedan hacer en una manera legal y ordenado y sin la delincuencia que ahora existe tanto en esto del tráfico de personas. Sí. Entonces, es un proyecto donde tenemos que traer todos los factores y las habilidades que tenemos. Ahora hablas del sureste y del corredor de Tehuantepec. Pues hay en esas 180 millas. Ahí está un corredor que ya se está haciendo, un corredor de seguridad. Y como vienen, dígase de Venezuela o donde vienen la mayoría de migrantes por los caminos de la tierra de Centroamérica, pues es más fácil de ser parte de este control que hacerlo en la frontera del norte, donde los desiertos allá causan mucho sufrimiento. Embajador Salazar, déjeme preguntarle, estas reuniones que han tenido con el presidente básicamente ha sido hasta donde se ha conocido la información y las dos declaraciones que hizo el señor John Kerry para tratar de resolver problemas de empresas estadounidenses generadoras de energía, ya sea de eléctrica o ya sea de combustibles, con la nueva ley en México. ¿Es correcto? Mira, hay dos cosas, son distintas, ¿no? Lo primero es de la energía renovable y el cambio climático. Esa es una agenda donde el secretario Kerry, el presidente Biden y yo estamos trabajando todos los días por todo el mundo, ¿no? Porque se va a requerir muchísima energía limpia, renovable, ¿no? Para evitar lo peor que estamos viendo ya de este cambio climático. Entonces, en esos temas, hablando de programas como del métano y otras cosas que se tienen que hacer, de eso es la mayoría de lo que hemos hablado con el presidente en la presencia del secretario Kerry. El otro asunto es de las empresas, las 17 empresas donde hemos tenido reuniones con el presidente López Obrador, que son empresas de los Estados Unidos que tienen proyectos y tienen inversiones que han planeado con muchísimo dinero, 30 mil millones de dólares más o menos, en distintos proyectos por toda la nación. Y en eso el presidente ha dirigido a su gabinete que resuelva las inquietudes con esas empresas. Y estamos teniendo éxito, ¿no? Ese trabajo sigue en este día y seguirá en las semanas y los meses adelante. Pero son dos cosas, tienen una conexión, pero son diferentes tareas. Embajador, nos quedan 2 minutos, de acuerdo a su agenda. En el tema del narcotráfico, vemos que hay un crecimiento exponencial del narcotráfico en México. ¿Ustedes cómo lo están viendo, embajador? De México, en lo que va de este gobierno, ha rebasado ya los 123,000 homicidios dolosos.
¿Cómo están viendo el problema de la violencia y de la inseguridad y del narcotráfico? Lo de la seguridad de México afecta a los Estados Unidos mucho. Y el entendimiento que tenemos nosotros comenzando en octubre, cuando tuvimos la reunión con miembros del gabinete de los Estados Unidos, que fue una reunión histórica, nunca habían venido 3 miembros del gabinete más alto de los Estados Unidos para reuniones aquí sobre la seguridad. Y ahí es donde nos pusimos en acuerdo que en el marco del bicentenario, que lo que íbamos a hacer es de resolver estos problemas conjuntos, ¿no? Por ejemplo, el tráfico de armas, el tráfico de personas, lo que está pasando con las drogas, lo que está pasando con el fentanil, lo que está pasando con los carteles. Entonces ahora tenemos un trabajo donde pasamos mucho de mi tiempo y mucha inversión de los Estados Unidos, pero trabajando como socios con México en ver en qué manera se puede reducir la violencia en los 2 lados de la frontera y en la frontera, para que los pueblos de México, también de los Estados Unidos, puedan vivir con menos miedo. Que ahora hay dificultades, ¿no? Pero también, Joaquín, quiero comentar que no se puede ver México nomás como estar en el mismo lugar, ¿no? Si mira uno los estados el Estado de México, la Ciudad de México, estados como Campeche, Tabasco y otros, hay bastante seguridad. Entonces hay lugares donde hay problemas más grandes y ahí es donde está enfocado el gobierno mexicano, y ahí también nosotros apoyándolo siempre, porque siempre con el respeto de la soberanía de México. Pero no es fácil y se va a tardar tiempo, pero estamos haciendo todo lo posible entre los 2 gobiernos para ver qué se puede hacer contra esta violencia. La última pregunta, embajador Salazar. ¿Tiene usted algún comentario sobre la política del presidente López Obrador ante la violencia y la inseguridad de abrazos y no balazos? Mira, la vista mía y la vista de los Estados Unidos es que los que entran en la criminalidad no debe haber impunidad, ¿no? Yo fui fiscal de mi estado por 6 años. Yo puse a muchas personas criminales en las cárceles, en las prisiones de los Estados Unidos. Eso es lo que se tiene que hacer para gente que viola la ley. Y eso se está haciendo. También yo creo, y estoy seguro es lo que pensamos nosotros en los Estados Unidos, es importante si podemos hacer todo lo posible para que los jóvenes, especialmente, no lleguen a ese camino de delincuencia. Entonces, por eso estamos trabajando con inversiones en Centroamérica, por ejemplo, y otros lugares para que los jóvenes tengan una oportunidad positiva y no se tengan que ir al camino de la delincuencia. Bien, embajador, pues le aprecio mucho este tiempo. Le mando un saludo y espero verlo pronto, embajador. Sí, Joaquín, pues eres famoso tú, pero nunca me habías entrevistado. Yo creo que me dicen que a todos habías entrevistado, menos a mí. Entonces es pues un orgullo yo en la fila. Con usted. Al contrario, embajador, el orgullo es mío, créanme. Estaba yo en la fila, embajador. Ya sabe que había fila, hay fila. Oye, embajador, lo del sombrero siempre lo ha usado, ¿no? Yo lo recuerdo a usted en Arizona, ¿sí? Haberlo visto y siempre con su sombrero. Sí, mi sombrero. Mira, yo soy ranchero. Y desde niño, pues, ahí afuera, siempre con mi sombrero, ¿no? Y hasta ahora, cuando salgo allá afuera y hay un solazo, pues mira, todos están ahí con un sudor y casi puedo vender ese sombrero porque todos me quieren el sombrero, pero yo lo uso por protección y porque me gusta. Eso. ¿Cuántos sombreros tiene, embajador? Sabes que siempre he tenido como unos 6, pero desde que iba a México yo creo que ahora tengo como 20 o 30, muchos sombreros. Sí, bueno, embajador, pues le mando una... Sí.
Tengo el sombrero de Campeche, de la gobernadora me dio un sombrero allá, y luego fui a Mérida el sábado pasado y ahí vi unos 2 sombreros que me gustaron mucho, entonces los compré. Muy bien. Bueno, embajador, pues le mando un abrazo y espero vernos pronto y gracias por ese tiempo. Gracias, Joaquín. Que esté muy bien. Buenas tardes, este es el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aquí en Radio Fórmula. Voy a los anuncios y regreso con la mesa. Roel Campo, René Casados y don Pepe Fonseca. Hay mensajes. El SAR anticovid de Estados Unidos y el doctor Anthony Fauci está anunciando que di positivo de COVID. Y esto es para los que dicen que ya pasó lo del COVID, ¿sí? Todos conocemos una persona que está contagiada de COVID. Voy a retomar la mesa con las conclusiones. Me disculpan, no, Roy, por favor. De acuerdo. Nomás quiero concluir nuevamente con lo del PRI. Me atrevo a decir que el PRI, con alito o sin alito, hubiera perdido los estados que perdió. En algunos lugares eran buenos cuadros, el Borrego Gándara, Mario Zamora, Adrián de la Garza, y de todos modos perdieron por mucho. Tal vez el único caso que pondría es Campeche, donde pudieron haber hecho algo distinto, pero no fue alito, era el PRI el que cargaba la de esta. Pero sin embargo el PRI mantiene una votación de 16-17% muy buenas para hacer una alianza, muy buenas, más allá de alito o con alito o sin alito. Entonces yo creo que por cierto, en el 60% de los municipios la competencia de Morena es el PRI, no es el PAN. Así que yo creo que el PRI sigue siendo un partido importante y está bien que los presidentes y el presidente actual entren en una negociación para tratar de salvar la cara al PRI, que hoy es el partido más rechazado. Bueno, lo vimos en el 18. Sí, así es. René, por favor, una conclusión. Mi conclusión sobre la línea de la opinión que estaba dando Joaquín sobre la vigencia del Estado de Derecho y el respeto a la norma y a la ley. Insisto que intentar normalizar que una causa es lo suficientemente buena porque se ostenta como moralmente superior como para permitirse transgredir la ley, aún por más que se pretenda ser portador de salvación, de redención y de justicia, es una contradicción insalvable, Joaquín. La ley es la ley, dura es, pero es la ley. Aún más, la inexistencia misma del Estado de Derecho en una sociedad, opinan los juristas, no es una excusa para desdeñar, por más superioridad moral que se ostente, la vigencia de la ley, el respeto a la misma y el Estado de Derecho. Muchas gracias, Joaquín. Un fuerte abrazo a los tres y sobre todo a tu audiencia. Gracias. Gracias, René. Don Pepe, adelante. Mira, Joaquín, yo quiero cerrar con una frase porque estamos viviendo los tiempos en los que el presidente nos maneja las palabras y él decide el significado de las palabras. Y recuerdo ese gran autor, el ídolo de Roy Philip Dick, de cuya novela se hizo aquella famosa película de Blade Runner. Dice Philip Dick, la herramienta básica para la manipulación de la realidad es la manipulación de las palabras. Si puedes controlar el significado de las palabras, puedes controlar a la gente que debe usar las palabras. Es para la reflexión, Joaquín. Buenas tardes. Gracias, don Pepe. Un abrazo, don Pepe. El querido Roy, felicidades, querido René, gracias, buenas tardes. Gracias, mesa de los miércoles. Perdón la interrupción, compañeros, pero es que tenía yo al embajador. Gracias. Pero gracias y voy a los anuncios y después de los anuncios, el Banco de México admitió que está en posibilidad de aumentar la tasa de interés 3/4 de punto o hasta 1 punto porcentual. ¿Sí? La Junta de Gobierno se reúne el próximo día 23, la semana que viene, y decidirá nuevo proceso contra el que fuera director jurídico de la cooperativa Cruz Azul, que está detenido, ¿sí? Víctor Garcés, ahora por delincuencia organizada. Continúa. Recuerde que López Dóriga abre la conversación con usted. Bueno, le tengo más información con Gina Trejo Briseño.
Gracias, Joaquín. La Reserva Federal de Estados Unidos aumentó en 0.75 puntos su tasa de interés. Es la mayor alza desde 1994. En México detuvieron a 5 sospechosos por el linchamiento del abogado Daniel Pisaco en Huauchinango, Puebla. Sobre esto, el presidente López Obrador ratificó su postura sobre el respeto a la cultura, tradiciones y creencias de pueblos originarios. A pesar de los hechos de violencia de ayer en el Estado de México y en Chiapas, el presidente insistió en no cambiar su estrategia de seguridad. Negó que el narcotráfico controle el país, pues hay lugares donde un cártel predomina y ahí no hay homicidios. El presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, Mariano Díaz Ochoa, dijo en este espacio que la violencia de ayer se dio por la disputa de 2 grupos criminales por el control del mercado y que hasta ello los espantó tanta gente armada que andaba por las calles. El presidente López Obrador dijo que una encuesta hecha por Gobernación reveló que el 71% de los mexicanos dijo estar a favor de eliminar el cambio de horario y que la próxima semana enviará al Congreso una iniciativa para acabar con él. Hoy entró en vigor el aumento de $1 en el transporte público concesionado de la Ciudad de México. Ya sancionaron a varios transportistas por incumplir el reglamento. Joaquín. Gracias Gina. Y voy contigo, Jenny Valencia. ¿Dónde estaría el precio de la gasolina sin el subsidio? Te escucho. Afirmó la Secretaría de Hacienda que de no aplicarse el estímulo fiscal de 100% a las gasolinas y el diésel, su precio actualmente estaría alrededor de los 34 pesos el litro. Asimismo, destacó que este subsidio evitó que la inflación tocara el 10%, la cual actualmente se ubica en 7.65%. Rodrigo Mariscal, economista en jefe y titular de la Unidad de Planeación Económica en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, advirtió que si se deja que la gasolina suba de la forma que lo ha hecho en lugares como Estados Unidos al doble, lo que se estaría haciendo es quitar consumo a las personas de bajos ingresos. Al mes de junio, más o menos, el último dato que tenemos disponible, el precio de la gasolina, digamos, regular está alrededor de 22 pesos por litro. Si no hubiéramos hecho más bien nada, el precio estaría 12 pesos arriba, es decir, estaríamos por ahí de 34 pesos por litro. Y eso le estamos quitando alrededor de 2 puntos porcentuales a la inflación. Durante su participación en el Postcat Norte Económico de Banorte, rechazó que el estímulo a las gasolinas ponga en peligro la estabilidad de las finanzas públicas, pues se cuenta con un espacio fiscal suficiente para mantener el apoyo. El funcionario calcula que a fin de año el gobierno federal saldrá tablas, pues el subsidio al IEPS a combustibles representará un gasto cercano al 1% del Producto Interno Bruto en términos de recaudación, lo que equivaldría a los 310,000 millones de pesos. Sabemos que nos va a costar 300,000 millones de pesos, 310,000 millones de pesos, que calculamos más o menos, si hagamos al menos tablas, o quizá un poquito negativo. Pero digamos, la decisión podría ser un poco ir ajustando el IEPS, no de una manera extremadamente rápida o abrupta, sino irlo ajustando paulatinamente en la medida en que la inflación va disminuyendo. Manifestó que el volumen de ventas de petróleo a un precio mayor compensará este mayor subsidio, por lo que se prevé que este fenómeno tenga un efecto neutro en las finanzas públicas. De no ser así, se empezaría a retirar el subsidio de forma gradual. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia. Bueno, pues así esto, y que más o menos van a salir a mano, así es en las cuentas, ¿sí? Vamos a salir más o menos a mano. Si no, le ajustamos al impuesto. O sea, es decir, de los tiempos de economía ficción. Bien, eso es todo, ya nos vamos, buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes, claro. Gracias pues por eso, buenas tardes, los dejo con Eduardo Ruiz Gili y nos vemos mañana aquí como todos los días a la 1:30 de la tarde. Que la pase muy bien.